¿Sabías que en el año 69 después de Cristo el Imperio Romano tuvo 4 emperadores diferentes y 3 de ellos murieron asesinados? En solo 18 meses, la civilización más poderosa del mundo antiguo se desplomó en una espiral de violencia, traición y caos económico que casi la destruyó para siempre. Pero lo más impactante no es lo que nos contaron los historiadores antiguos, sino lo que deliberadamente ocultaron. El año 64 después de Cristo marcó el punto de no retorno. Roma ardió durante 6 días y 7 noches en el incendio más devastador de su historia. Mientras las llamas devoraban los barrios pobres, Nerón no tocaba su lira desde su palacio. Estaba organizando el mayor proyecto de construcción jamás visto. Su nueva residencia, la Domus Aurea o Casa Dorada, cubriría 1/3 de la ciudad con jardines, lagos artificiales y una estatua de sí mismo de 35 metros de altura. El costo fue astronómico, equivalente a todo el presupuesto imperial de varios años. Para financiar sus megalomanías, Nerón implementó lo que los historiadores modernos llaman el primer colapso monetario documentado del imperio. Las monedas de plata, que habían mantenido su pureza durante siglos, comenzaron a ser adulteradas con metales más baratos. Los impuestos se multiplicaron hasta niveles insostenibles. Las familias senatoriales más ricas fueron acusadas de traición para confiscar sus fortunas. Lo que Nerón no entendía es que estaba destruyendo la confianza en el sistema que había convertido a Roma de una ciudad italiana en la capital del mundo conocido. En el año 66, los judíos de Palestina se rebelaron contra Roma en lo que se conoce como la Gran Revolta. En cualquier otra época, esto habría sido solo otra insurrección provincial más. Pero cuando el gobernador de Siria, Cestio Galo, intentó sofocar la rebelión, ocurrió algo impensable. Sus legiones fueron masacradas. Por primera vez en décadas, un ejército romano había sido completamente destruido por bárbaros. La noticia llegó a Roma como un terremoto psicológico. Si las invencibles legiones romanas podían ser derrotadas por campesinos judíos, ¿qué más podría colapsar? La respuesta llegó 2 años después. En marzo del 68, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunense, hizo algo que ningún gobernador provincial había osado en un siglo. Declaró la rebelión contra el emperador. Su mensaje fue claro y devastador. Nerón había traicionado a Roma, había dilapidado el tesoro imperial y ya no merecía gobernar. Vindex sabía que no podía derrocar a Nerón solo, así que buscó un aliado inesperado, un viejo general de 69 años llamado Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania tarraconense. Lo que Vindex no sabía es que estaba encendiendo la mecha de una bomba que explotaría durante 18 meses y casi borraría a Roma del mapa. En el año 67 después de Cristo, en una cueva de la fortaleza de Jotapata, un prisionero judío estaba a punto de inventar la profecía que salvaría su vida y crearía un emperador. Su nombre era José ben Matitías, aunque la historia lo conocería como Flavio Josefo. Lo que ocurrió en esa cueva durante su interrogatorio con el general romano Vespasiano no fue solo un acto desesperado de supervivencia. Fue la pieza maestra de una manipulación política tan brillante que cambió el destino del Imperio Romano para siempre. Josefo no era un judío cualquiera. Descendiente de la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, había sido educado tanto en la tradición judaica como en la cultura griega. Cuando estalló la rebelión contra Roma en el 66, fue enviado como comandante militar a defender Galilea. Pero cuando las legiones de Vespasiano rodearon Jotapata después de 47 días de asedio, Josefo se encontró atrapado con sus últimos 40 defensores. La tradición judía era clara. Antes de ser capturado por los romanos, un comandante debía morir.
Sus propios soldados se suicidaron uno por uno mediante sorteo. Pero Josefo tenía otros planes y una profecía que cambiaría todo. Cuando fue llevado ante Vespasiano encadenado como un prisionero común, Josefo hizo algo extraordinario. En lugar de suplicar por su vida, declaró que tenía un mensaje divino para el general romano. Citando las escrituras judaicas, específicamente el oráculo de Balaam en el libro de los Números, proclamó que una estrella saldrá de Jacob y un cetro se alzará de Israel, que dominará sobre toda la tierra habitada. Pero aquí viene la genialidad. Josefo reinterpretó esta profecía mesiánica judía para afirmar que no se refería al libertador de Israel, sino a Vespasiano mismo. El general romano, según Josefo, estaba destinado por el Dios de los judíos a convertirse en emperador de Roma. La audacia de esta afirmación era increíble. Vespasiano era un general competente pero sin ambiciones imperiales, de origen plebeyo, que había sido enviado a Judea precisamente porque Nerón lo consideraba demasiado insignificante para ser una amenaza. Pero Josefo había estudiado cuidadosamente la situación política del imperio. Sabía que Nerón era cada vez más impopular, que las finanzas imperiales estaban en crisis y que las profecías y oráculos tenían un poder enorme en la mentalidad romana. Al conectar las expectativas mesiánicas judías con las ambiciones romanas, estaba creando una narrativa religiosa que podría legitimar un golpe de Estado. Lo más sorprendente es que funcionó. Vespasiano, inicialmente escéptico, decidió mantener a Josefo como prisionero especial, en lugar de enviarlo a Roma para ser ejecutado. Superstición, cálculo político, probablemente ambos. Lo que sabemos con certeza es que esta profecía se extendió rápidamente por todo el Oriente romano. Cuando Vespasiano finalmente se rebeló contra Nerón 2 años después, no lo hizo solo como un general ambicioso más. Lo hizo como el elegido de los dioses, legitimado por una antigua profecía que prometía que del Oriente vendría quien gobernaría el mundo. Josefo había conseguido algo imposible, convertir la derrota judía en una victoria política romana. Pero su profecía tendría consecuencias que ni él mismo pudo haber imaginado. En marzo del año 68 después de Cristo, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunense, tomó una decisión que cambiaría la historia: declarar la guerra contra Nerón. Pero Vindex no era un bárbaro sediento de sangre ni un loco megalómano. Era un aristócrata romano de origen galo, educado en la mejor tradición latina, que había servido fielmente al imperio durante décadas. Su rebelión no nació del odio, sino de algo mucho más peligroso: la desesperación de un patriota que veía cómo su amado imperio se desintegraba desde dentro. La Galia del siglo I era la joya del imperio occidental. Sus ciudades rivalizaban con Roma en esplendor, sus campos alimentaban a millones de ciudadanos y sus soldados auxiliares formaban la columna vertebral de las legiones. Vindex había visto cómo la administración de Nerón sangraba sistemáticamente las riquezas de su provincia para financiar las locuras imperiales. Los nuevos impuestos habían llevado a la ruina a familias enteras. Las confiscaciones arbitrarias habían destruido la confianza en la justicia romana. Pero el punto de ruptura llegó cuando los agentes de Nerón comenzaron a saquear los templos galos para financiar la Domus Aurea. Era un sacrilegio que ni el más romanizado de los galos podía tolerar. Vindex sabía que una provincia sola no podía derrocar a un emperador. Necesitaba aliados dentro del establishment romano. Su carta secreta fue enviada a Servio Sulpicio Galba, el anciano gobernador de la Hispania tarraconense. Galba era todo lo opuesto a Nerón: austero donde Nerón era extravagante, militar donde Nerón era artista, respetado donde Nerón era despreciado.
Descendiente de una de las familias más nobles de Roma, Galba había servido como general bajo 4 emperadores diferentes. Si alguien podía legitimizar una rebelión, era él. Pero Galba era también extremadamente cauteloso. Su respuesta inicial fue tibia, limitándose a declarar su lealtad al Senado y al pueblo de Roma. Una fórmula ambigua que técnicamente no era traición, pero que todos entendieron como una declaración de guerra. En mayo del 68, las legiones del Rin, comandadas por Lucio Verginio Rufo, marcharon contra las fuerzas de Vindex. En la batalla de Besontio, el ejército galo fue masacrado y Vindex se suicidó antes de ser capturado. Parecía que la rebelión había terminado antes de empezar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las propias legiones que habían derrotado a Vindex se rebelaron contra Nerón. Los soldados del Rin habían luchado por el honor de Roma, no por la supervivencia de un emperador degenerado. Cuando se dieron cuenta de que habían salvado el trono de Nerón, masacrando a patriotas romanos, el remordimiento se transformó en furia. La llama que Vindex había encendido se extendió por todo el ejército. La noticia de la rebelión del Rin llegó a Roma en junio del 68. El Senado, que había permanecido en silencio durante años de abusos, súbitamente encontró su valor. El 8 de junio declararon a Nerón enemigo público y reconocieron a Galba como emperador legítimo. Nerón, abandonado por su propia guardia pretoriana, huyó de Roma y se refugió en la villa de Suliberto Faón. Allí, en la madrugada del 9 de junio del 68, cuando oyó el galope de los soldados que venían a arrestarlo, pronunció sus últimas palabras: «¿Qué artista muere conmigo?», y se clavó una daga en la garganta. Con su muerte, no solo terminaba la dinastía Julio-Claudiana que había gobernado Roma durante un siglo, comenzaba una pesadilla que casi destruyó el imperio. Vindex había conseguido su objetivo, pero a un precio que nadie pudo imaginar. La pólvora estaba encendida y la explosión sería devastadora. ¿Puede un hombre destruir un imperio en solo 7 meses? Servio Sulpicio Galba estaba a punto de demostrarlo. Cuando el anciano de 73 años entró en Roma en octubre del 68, las multitudes lo aclamaron como el Salvador que liberaría al imperio de la tiranía de Nerón. Era la encarnación perfecta del viejo ideal republicano, austero, disciplinado, incorruptible. Pero lo que Roma necesitaba no era un héroe del pasado, sino un líder que entendiera las realidades del presente. Galba estaba a punto de cometer errores tan catastróficos que en menos de un año convertiría la crisis en una catástrofe total. El primer error de Galba fue creer que podía gobernar como si el imperio fuera todavía la pequeña república de sus antepasados. Nada más llegar al poder, anunció que revertiría todas las extravagancias de Nerón y devolvería Roma a la austeridad tradicional. Sonaba admirable, pero en la práctica significaba algo terrible: recortes masivos que afectarían a millones de personas. Los espectáculos gratuitos que mantenían entretenida a la plebe fueron cancelados. Las distribuciones de trigo se redujeron. Los bonos prometidos a los soldados fueron revocados. Pero el golpe más devastador fue su decisión de recuperar todas las donaciones que Nerón había hecho durante sus 14 años de reinado. Miles de familias que habían recibido tierras, ciudadanía o privilegios se encontraron de la noche a la mañana despojadas de todo. Era políticamente suicida, pero nada comparado con lo que estaba ocurriendo con las finanzas imperiales. Los arqueólogos del siglo XXI han descubierto algo que los historiadores antiguos pasaron por alto. Las primeras monedas de oro adulteradas del Imperio Romano no aparecieron durante las crisis del siglo III, como se creía. Aparecieron bajo Galba en el 68 después de Cristo. Utilizando espectroscopia de rayos X con muones,
Los científicos han analizado monedas de oro de este período y han encontrado algo impactante. Algunas contienen hasta un 15% de plata y cobre. Era la primera vez en la historia de Roma que el sagrado aureus, símbolo de la estabilidad imperial, era deliberadamente falsificado. El tesoro imperial no estaba en crisis. Estaba completamente vacío. Lo más inexplicable de todo fue su decisión de licenciar a la Guardia Pretoriana y despedir a la Guardia Germánica personal del emperador. Estos no eran soldados ordinarios. Eran las tropas de élite que habían protegido a los césares durante décadas. Hombres que habían jurado morir por el emperador y que esperaban ser recompensados por su lealtad. Galba no solo los despidió sin compensación, los humilló públicamente declarando que Roma ya no necesitaba soldados corrompidos por la tiranía. Era como si hubiera decidido deliberadamente crear un ejército de enemigos mortales en el corazón mismo de la capital. Sus consejeros le suplicaron que reconsiderara la decisión. Su respuesta fue devastadora en su arrogancia. Yo elijo a mis soldados, no los compro. Mientras Galba alienaba sistemáticamente a todos los que podrían haberlo apoyado, las noticias que llegaban de las fronteras eran cada vez más alarmantes. En Germania, las legiones del Rin se negaban a renovar su juramento de lealtad. Su comandante, Aulo Vitelio, era un hombre que Galba había nombrado personalmente, creyendo que su reputación de glotón y bebedor lo convertía en inofensivo. Error fatal. En Lusitania, Marco Salvio Otón, el gobernador que había apoyado a Galba desde el primer momento, esperaba ser nombrado heredero como recompensa a su lealtad. Pero cuando llegó enero del 69, Galba tomó la decisión que sellaría su destino. En lugar de adoptar a Otón, eligió como sucesor a un joven senador desconocido llamado Lucio Calpurnio Pisón. Era la gota que colmó el vaso. El 15 de enero del 69, cuando Galba salió del palacio para calmar a los soldados amotinados, no sabía que estaba caminando hacia su propia muerte. Roma estaba a punto de convertirse en un matadero. Marco Salvio Otón había sido el primer gobernador provincial en apoyar a Galba contra Nerón. Había arriesgado su carrera, su fortuna y su vida por un anciano al que consideraba el salvador de Roma. Pero en la madrugada del 15 de enero del 69 después de Cristo, este mismo hombre estaba sobornando a la Guardia Pretoriana para que asesinara al emperador al que había servido fielmente. La transformación de Otón de héroe a villano en una sola noche revela la verdad más oscura sobre el poder. Cuando los hombres creen que merecen la grandeza, no hay traición que no estén dispuestos a cometer. Otón no era un soldado brutal ni un político sin escrúpulos. Era la encarnación del aristócrata romano refinado, culto, elegante, famoso por su belleza y su estilo. Había sido el mejor amigo de Nerón, hasta que el emperador se enamoró de su esposa Popea Sabina y lo exilió a Lusitania para poder casarse con ella. Durante 10 años en el destierro, Otón había transformado su amargura personal en odio hacia el sistema que lo había traicionado. Cuando Galba se rebeló contra Nerón, Otón vio su oportunidad de venganza y se convirtió en su más ferviente partidario. Pero lo que Otón realmente quería no era solo volver a Roma, quería el poder supremo. Y cuando Galba lo traicionó, nombrando a otro como heredero, la decepción se convirtió en furia asesina. La noche del 14 de enero, Otón convocó secretamente a los centuriones de la Guardia Pretoriana. Estos hombres ya odiaban a Galba por haberlos humillado y empobrecido, pero necesitaban un líder alternativo para justificar su traición. Otón les ofreció exactamente eso. Prometió restaurar sus privilegios, duplicar sus bonos y convertir la Guardia Pretoriana en la fuerza más poderosa del imperio. El soborno fue masivo. 25.000 sestercios por soldado, una fortuna equivalente a 5 años de salario. Pero más que el dinero,
Lo que convenció a los pretorianos fue la promesa de venganza. Galba los había tratado como mercenarios despreciables. Otón los trataría como los pilares del imperio que siempre habían sido. La mañana del 15 de enero comenzó con falsos rumores. Se corrió la voz de que las legiones del Rin habían proclamado emperador a su comandante Vitelio y marchaban hacia Roma. Galba, alarmado, decidió salir del palacio para dirigirse personalmente a los soldados y calmar la situación. Era exactamente lo que Otón había planeado. Cuando el emperador de 73 años apareció en el foro llevado en litera, rodeado solo por un puñado de guardias germanos leales, los pretorianos conjurados lo estaban esperando. El ataque fue rápido y brutal. Las espadas se hundieron en el cuerpo del anciano emperador mientras gritaba inútilmente pidiendo clemencia. Pero la violencia no terminó ahí. El joven Pisón, el heredero designado, corrió a refugiarse en el templo de Vesta, creyendo que el sagrado recinto lo protegería. Fue una ilusión fatal. Los soldados de Otón irrumpieron en el templo y lo masacraron delante del altar, violando uno de los tabúes más sagrados de la religión romana. Las cabezas de Galba y Pisón fueron cortadas y clavadas en picas que se pasearon triunfalmente por las calles de Roma mientras la multitud gritaba el nombre de Otón. Era la primera vez en un siglo que un emperador romano era asesinado por sus propios soldados en el corazón de la capital. Pero lo más terrorífico no era la violencia en sí, sino la facilidad con que había ocurrido. Si la guardia pretoriana podía asesinar a un emperador en pleno día en el foro romano, ¿qué otras tradiciones sagradas estaban a punto de colapsar? El Senado proclamó a Otón emperador esa misma tarde, pero las noticias que llegaban del norte confirmaron sus peores temores. Vitelio realmente había sido proclamado emperador por las legiones del Rin. Roma tenía ahora 2 emperadores y solo uno podría sobrevivir. ¿Puede un glotón conquistar un imperio? Aulo Vitelio estaba a punto de demostrarlo. El hombre que las legiones del Rin habían proclamado emperador el 2 de enero del 69 era todo lo contrario de lo que se esperaba de un conquistador romano. Pesaba más de 140 kilos. Su principal pasión era la comida y era famoso por organizar banquetes que duraban desde el amanecer hasta la medianoche. Pero lo que Vitelio carecía en disciplina personal, lo compensaba con algo mucho más valioso: el amor incondicional de los soldados más temibles del Imperio Romano. Las 8 legiones del Rin lo adoraban, no a pesar de sus debilidades, sino precisamente por ellas. Los soldados del Rin eran diferentes a cualquier otra fuerza del imperio. Habían pasado décadas combatiendo a las tribus germánicas más feroces, desde los cimbrios hasta los queruscos. Eran veteranos endurecidos por inviernos brutales y batallas donde la supervivencia dependía de la cohesión absoluta, pero también se sentían olvidados y despreciados por Roma. Mientras las legiones orientales disfrutaban del clima mediterráneo y las riquezas del comercio asiático, ellos vigilaban una frontera helada, defendiendo un imperio que apenas los recordaba. Cuando Galba los había castigado por derrotar a Vindex, cuando había cancelado sus bonos y despreciado su servicio, algo se rompió para siempre en su lealtad hacia el lejano emperador de Roma. Vitelio entendía perfectamente a sus soldados porque él mismo se sentía como un outsider. Hijo de un liberto enriquecido, había crecido en la corte imperial, pero nunca había sido realmente aceptado por la aristocracia tradicional. Su nombramiento como gobernador de Germania Inferior había sido un insulto disfrazado. Galba lo había enviado al puesto más duro del imperio esperando que fracasara. Pero Vitelio transformó ese exilio en su mayor fortaleza. Se mezcló con los soldados, compartió sus comidas, conoció sus nombres, escuchó sus quejas. Cuando organizaba sus legendarios banquetes, invitaba a centuriones y soldados rasos por igual.
Para hombres acostumbrados a ser tratados como números en un registro, esta familiaridad era revolucionaria. El 1 de enero del 69, cuando las legiones se negaron a renovar su juramento a Galba, Vitelio inicialmente trató de calmar la situación, pero sus lugartenientes, Aulo Cecina Alieno y Fabio Valente, tenían otros planes. Estos dos generales, jóvenes y ambiciosos, habían visto cómo Otón había tomado el poder en Roma asesinando a Galba y sabían que su oportunidad había llegado. La mañana del 2 de enero llevaron a Vitelio en hombros por el campamento mientras los soldados gritaban «¡Ave César!». El nuevo emperador, sorprendido por su propia coronación, lloró de emoción. No era actuación. Vitelio realmente nunca había soñado con ser emperador, pero ahora que lo era, estaba decidido a demostrarse digno del honor que sus soldados le habían otorgado. La invasión de Italia comenzó inmediatamente. Cecina cruzó los Alpes por el paso del Gran San Bernardo con la 21 Rapax y las tropas auxiliares, mientras Valente tomó la ruta más al sur, a través del paso del pequeño San Bernardo, con la I Alaudae y la I Itálica. Era una maniobra arriesgadísima. Cruzar los Alpes en pleno invierno con dos ejércitos había sido el sueño imposible de Aníbal. Pero las legiones del Rin estaban motivadas por algo más poderoso que la disciplina, el amor hacia su comandante y el desprecio hacia sus enemigos. Cuando las dos columnas se reunieron en las llanuras del Po a finales de marzo, Vitelio tenía bajo su mando a casi 100.000 hombres, la fuerza de invasión más grande que había pisado suelo italiano desde las guerras civiles de César y Pompeyo. Otón, atrincherado en Roma con las fuerzas pretorianas y las legiones danubianas que habían llegado a última hora, se preparó para la batalla que decidiría el destino del imperio. Pero ninguno de los dos sabía que esta guerra no terminaría con la victoria de uno de ellos, sino con la llegada de un tercero que los destruiría a ambos. ¿Has oído hablar del emperador que organizó banquetes con 2000 platos diferentes mientras su imperio se desangraba? Aulo Vitelio había derrotado a Otón en la batalla de Bedriacum el 14 de abril del 69, convirtiéndose en el tercer emperador de Roma en apenas 4 meses. Pero en lugar de consolidar su poder y sanar las heridas de la guerra civil, Vitelio tomó una decisión que revelaría la corrupción absoluta que había infectado el corazón del poder romano: transformar su reinado en una orgía gastronómica sin precedentes que devoraría literalmente los últimos recursos del imperio. La marcha triunfal de Vitelio hacia Roma después de su victoria fue una revelación del caos que se había apoderado de las legiones. Sus soldados, veteranos disciplinados durante décadas de servicio en las fronteras, se comportaban ahora como una horda de saqueadores. Bebían hasta el amanecer en cada ciudad que atravesaban, violaban a las mujeres locales, robaban todo lo que podían cargar. Los oficiales, borrachos de victoria y vino, no solo permitían estos excesos, los alentaban. Vitelio, llevado en una litera dorada, observaba la devastación con una sonrisa complaciente. Para él, esto no era indisciplina. Era la justa recompensa que sus fieles soldados merecían por haberlo elevado al trono imperial. Cuando Vitelio llegó a Roma en julio del 69, su primera prioridad no fue organizar el gobierno ni asegurar las fronteras. Fue diseñar el programa de banquetes más extravagante de la historia. Sus cenas, que comenzaban al mediodía y terminaban al amanecer del día siguiente, incluían manjares traídos desde los confines del imperio, lenguas de flamenco desde África, cerebros de faisán desde Germania, hígados de pez torpedo desde Hispania. Su plato favorito, conocido como el escudo de Minerva, requería ingredientes de 4 continentes diferentes y costaba el salario anual de una legión completa. Pero lo más obsceno no era el lujo en sí mismo,
sino que organizaba estos festines mientras los ciudadanos comunes de Roma pasaban hambre por la escasez de trigo. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XXI han revelado el verdadero alcance del desastre económico de Vitelio. Las monedas de oro acuñadas durante su reinado muestran niveles de adulteración que no se volverían a ver hasta la crisis del siglo III. Algunas contienen hasta un 20% de plata y cobre. El análisis por espectroscopia de rayos X ha demostrado que por primera vez en la historia romana, el cobre se utilizó deliberadamente para degradar el oro imperial. Era la evidencia física de un colapso monetario total. El tesoro imperial, ya exhausto por las extravagancias de Nerón y las guerras civiles, fue literalmente devorado por el apetito insaciable de Vitelio. Sus banquetes costaban el equivalente a millones de euros actuales, cada noche. Pero mientras Vitelio se atracaba de manjares exóticos en Roma, a 2000 kilómetros de distancia, estaba gestándose su perdición. En Judea, un general de 60 años llamado Tito Flavio Vespasiano observaba con creciente disgusto las noticias que llegaban desde la capital. Vespasiano había pasado 2 años combatiendo la rebelión judía, reconquistando Galilea ciudad por ciudad, forjando un ejército disciplinado y leal. Cuando sus soldados le ofrecieron proclamarlo emperador, su primera reacción fue rechazar la oferta. Pero luego llegaron los relatos de los excesos de Vitelio, las historias de legiones borrachas saqueando ciudades romanas, las noticias del colapso financiero. Vespasiano entendió que no se trataba de una simple lucha por el poder. Se trataba de salvar la civilización romana de sí misma. El 1 de julio del 69, las legiones de Egipto, Siria y Judea lo proclamaron emperador. La guerra civil estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado la fase más destructiva. ¿Sabías que mientras Roma se desangraba en guerras civiles, un guerrero germánico estuvo a punto de crear un imperio independiente que habría cambiado para siempre el mapa de Europa? Su nombre era Cayo Julio Civilis, y su historia ha sido deliberadamente borrada de la narrativa oficial romana. Pero en agosto del año 69 después de Cristo, este príncipe batavo de un solo ojo lideró la rebelión más peligrosa que había enfrentado Roma desde Espartaco. Lo más increíble es que Civilis no era un bárbaro sediento de sangre. Era un ciudadano romano, veterano de 25 años en las legiones, que conocía cada táctica militar del imperio. Y estaba a punto de usar ese conocimiento para destruir 2 legiones completas y crear lo que los historiadores modernos llaman el primer estado independiente post-romano de Europa. Los batavos no eran una tribu cualquiera. Vivían en la isla de los Batavos, el delta del Rin, en lo que hoy son los Países Bajos, y habían sido aliados de Roma durante casi un siglo. Pero eran aliados especiales. No pagaban tributos en oro ni plata, sino en algo mucho más valioso: soldados. De una población total de apenas 35.000 personas, los bátavos proporcionaban 8.000 guerreros de élite para las legiones romanas. Eran famosos por una habilidad única. Podían cruzar ríos a nado llevando toda su armadura y armas sin romper la formación. Esta técnica, que parecía sobrenatural a sus enemigos, había sido perfeccional durante la conquista de Britania bajo el emperador Claudio. Los batavos no eran súbditos de Roma, eran socios militares indispensables. Cayo Julio Civilis era la personificación de esta alianza. Príncipe hereditario de su tribu, había servido como prefecto de una cohorte batava durante un cuarto de siglo. Había luchado en Germania, en Britania, en las fronteras del Danubio. Era un héroe de guerra respetado tanto por romanos como por germanos. Pero en el año 68, algo cambió para siempre. Fue arrestado por traición, junto con su hermano Paulo, por el gobernador de Germania,
Fontello Capitón. Paulo fue ejecutado inmediatamente. Civilis, protegido por su ciudadanía romana, fue enviado encadenado a Roma para ser juzgado por Nerón. El cargo era ridículo. Supuestamente había conspirado con los enemigos del imperio. La realidad era mucho más siniestra. Capitón necesitaba chivos expiatorios para ocultar sus propias derrotas militares, y los príncipes batavos eran blancos perfectos. La ironía del destino quiso que Civilis fuera liberado por Galba después de la muerte de Nerón. El nuevo emperador, buscando proyectar una imagen de justicia, revisó los casos de traición más controvertidos y declaró inocente al príncipe batavo. Pero el daño ya estaba hecho. La ejecución de su hermano y su propia humillación habían transformado a uno de los más leales aliados de Roma en su enemigo más implacable. Cuando Civilis regresó a Germania en el 69, su plan ya estaba formado. No se trataba solo de venganza personal. Se trataba de algo mucho más ambicioso: la creación de un imperio de las Galias, independiente, que uniría a todas las tribus germánicas y célticas bajo su liderazgo. El momento elegido para la rebelión fue perfecto. En agosto del 69, mientras Vitelio festejaba en Roma y Vespasiano movilizaba sus legiones en Oriente, las fuerzas romanas en Germania estaban fatalmente divididas. El comandante supremo, Marco Ordeonio Flaco, era un anciano indeciso que no sabía si apoyar a Vitelio o a Vespasiano. Las 8 cohortes batavas que habían luchado por Vitelio en Italia estaban regresando a casa, desmoralizadas por haber tenido que luchar contra otros romanos. Era el momento perfecto para el golpe maestro de Civilis: fingir lealtad a Vespasiano mientras preparaba la independencia total. Su primer objetivo fue la poderosa fortaleza de Castra Vetera, donde las legiones Umque Alaudae y 15 Primigenia custodiaban el tesoro de guerra de Germania. Lo que ocurrió allí sería tan impactante que Roma tardaría décadas en recuperarse del trauma psicológico de ver a sus invencibles legiones humilladas por antiguos aliados convertidos en enemigos mortales. Tito Flavio Vespasiano, un hombre que transformó la rebelión judía en la plataforma de lanzamiento hacia el poder supremo. Mientras Vitelio se ahogaba en vino y manjares en Roma, Vespasiano estaba ejecutando la maniobra política más brillante de su época: utilizar el control del suministro de trigo egipcio para estrangular económicamente al imperio hasta que se rindiera a sus pies. Pero lo más fascinante es que Vespasiano no actuaba solo. Tenía un cerebro político a su lado que pocos conocen: Cayo Licinio Muciano, el verdadero arquitecto de la victoria flaviana. Muciano era todo lo que Vespasiano no era: aristócrata donde Vespasiano era plebeyo, sofisticado donde Vespasiano era rústico, políticamente astuto donde Vespasiano era militarmente directo. Como gobernador de Siria, controlaba 3 legiones y mantenía conexiones políticas con los comandantes más poderosos, desde Iliria hasta Britania, gracias a su servicio bajo el famoso general Cneo Domicio Corbulón. Cuando se enteró de la proclamación de Vitelio, Muciano vio inmediatamente la oportunidad que Vespasiano, concentrado en la guerra judía, había pasado por alto. En una serie de reuniones secretas durante febrero y marzo del 69, Muciano convenció a Vespasiano de algo revolucionario: que un emperador no necesitaba conquistar Roma militarmente si podía conquistarla económicamente. El plan de Muciano era de una simplicidad genial: apoderarse de Egipto y cortar el suministro de trigo a Roma. Egipto no era solo una provincia más, era el granero del imperio, responsable de alimentar a 1/3 de la población de la capital. Sin el trigo egipcio, Roma se moriría de hambre en menos de 3 meses. Vespasiano tenía la ventaja perfecta. Su hijo Tito estaba sitiando Jerusalén con las mejores legiones orientales,
mientras que las fuerzas de Vitelio estaban exhaustas por la guerra civil y debilitadas por la indisciplina. Además, Vespasiano contaba con un arma psicológica devastadora, la profecía de Josefo. La noticia de que el general romano estaba destinado por los dioses a gobernar el mundo se había extendido por todo el Oriente, creando una expectativa mesiánica que legitimaba su rebelión como el cumplimiento del destino divino. La proclamación de Vespasiano como emperador el 1 de julio del 69 en Alejandría fue una obra maestra de teatro político. No fue una decisión impulsiva de soldados amotinados, como había ocurrido con Vitelio, sino una ceremonia cuidadosamente orquestada. Primero, el prefecto de Egipto, Tiberio Julio Alejandro, declaró su lealtad con las legiones estacionadas en Alejandría. Luego, Vespasiano viajó a Judea y Siria para recibir los juramentos de las legiones orientales. Finalmente, Muciano envió emisarios secretos a los gobernadores de las provincias asiáticas, ofreciéndoles recompensas generosas por su apoyo. En menos de 2 semanas, Vespasiano controlaba la mitad oriental del imperio sin haber luchado una sola batalla. Era una demostración de poder blando que dejó atónitos a sus enemigos. Pero la genialidad real del plan se reveló en agosto, cuando las legiones del Danubio, comandadas por Marco Antonio Primo, se declararon por Vespasiano. Primo era un general impaciente y agresivo que no quería esperar la lenta campaña de Muciano. Con las legiones Tres Gallica, Septe Gemina, Vextu Augusta y Tres Gemina, invadió el norte de Italia antes de lo previsto, forzando a Vespasiano a acelerar su cronograma. Era una complicación peligrosa que podría haber arruinado todo el plan, pero que resultó ser la clave de la victoria final. Mientras Vitelio se preparaba para una guerra contra las legiones orientales de Muciano, fue sorprendido por el ataque desde el norte. Era la clásica maniobra de pinza que había hecho famosos a los generales romanos: atacar desde 2 direcciones simultáneamente para dividir las fuerzas enemigas. Vitelio, atrapado entre 2 fuegos, estaba condenado. Pero antes de la victoria final, Roma tendría que pagar un precio terrible: la primera batalla urbana en sus calles desde los tiempos de Sila, casi 150 años atrás. ¿Conoces la historia del general que desobedeció las órdenes de su emperador y cambió el curso de la historia? Marco Antonio Primo comandaba las legiones del Danubio, las tropas más subestimadas y olvidadas del Imperio Romano. Estacionadas en lo que hoy son Hungría, Serbia y Bulgaria, estas legiones vigilaban una frontera aparentemente tranquila contra tribus dásicas que parecían inofensivas. Mientras las legiones del Rin eran famosas por sus victorias contra los germanos y las orientales por sus riquezas y comodidades, las danubianas eran vistas como una fuerza de segunda clase destinada a una frontera de segunda importancia. Pero Primo sabía algo que el resto del imperio ignoraba. Sus soldados eran los más hambrientos de gloria y los más desesperados por demostrar su valía. Y esa hambre estaba a punto de convertirse en la fuerza más destructiva de la guerra civil. Primo era la encarnación perfecta de la nueva generación de comandantes romanos: ambicioso, agresivo, despiadado. Había nacido en Tolosa, en la Galia Narbonense, lejos de las familias senatoriales tradicionales de Roma. Su carrera había sido meteórica pero manchada por escándalos. Había sido acusado de falsificación de documentos bajo Nerón, exiliado, y luego rehabilitado por Galba. Era el tipo de hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar. Cuando se enteró de que Vespasiano había sido proclamado emperador en Alejandría, vio inmediatamente su oportunidad. Si podía ser el primero en llevar la victoria a su nuevo señor, si podía demostrar que las legiones danubianas eran superiores a las famosas orientales, se convertiría en el general más poderoso del nuevo régimen.
La decisión de Primo de invadir Italia sin esperar órdenes de Vespasiano fue un acto de insubordinación que rozaba la traición. Muciano había diseñado cuidadosamente una campaña coordinada. Las legiones orientales avanzarían lentamente hacia Italia mientras el cerco económico de Egipto debilitaba a Vitelio. Primo destrozó este plan con una sola decisión. En agosto del 69 cruzó los Alpes Julianos con 4 legiones y se dirigió directamente hacia el corazón de Italia. Su mensaje a Vespasiano fue brutalmente honesto. Las legiones del Danubio no pueden esperar mientras otros hombres conquistan la gloria que nos corresponde. Era una apuesta desesperada que podría haber terminado en desastre, pero que demostró ser genial. Las fuerzas de Vitelio no estaban preparadas para este ataque desde el norte. Sus mejores tropas estaban posicionadas para defenderse de las legiones orientales de Muciano, que se acercaban lentamente desde el este. Cuando Primo apareció de repente en las llanuras del Po con 40.000 hombres disciplinados y hambrientos de victoria, el pánico se extendió por las filas vitelianas. La segunda batalla de Bedriacum, librada el 24 de octubre del 69, fue una masacre. Las legiones danubianas, despreciadas durante décadas como tropas de segunda clase, demostraron su superioridad, aplastando completamente a los veteranos del Rin. La Tercia Gallica, que había luchado en Oriente bajo Corbulón, ejecutó una maniobra que se convertiría en legendaria. En plena batalla, cuando el sol salía por el este, se volvieron hacia la luz y la saludaron según la costumbre oriental. Los vitelianos, supersticiosos y ya desmoralizados, creyeron que estaban viendo una intervención divina a favor de sus enemigos. La moral se colapsó completamente. Después de Bedriacum II, el camino hacia Roma estaba abierto. Pero Primo cometió entonces el error que convertiría su victoria en una tragedia. Permitió que sus soldados, embriagados por el triunfo, se comportaran como conquistadores bárbaros en lugar de libertadores romanos. Las ciudades del norte de Italia fueron saqueadas sistemáticamente. Cremona, que había apoyado a Vitelio, fue literalmente borrada del mapa. Sus habitantes masacrados, sus edificios demolidos, sus tesoros repartidos entre los soldados. Era una brutalidad que no se había visto en suelo italiano desde las guerras civiles de Mario y Sila. Cuando las noticias llegaron a Roma, el terror se apoderó de la población. Si esto era lo que les esperaba como liberadores, ¿qué harían como conquistadores? Vitelio, desesperado, intentó negociar su abdicación a cambio de una pensión y el exilio, pero era demasiado tarde. Primo había desatado fuerzas que ya no podía controlar. Sus soldados querían sangre, botín y venganza, y Roma estaba a punto de convertirse en su recompensa final. La batalla comenzó al amanecer en 3 frentes simultáneos. Las tropas flavianas atacaron por la Porta Collina al norte, la Porta Salaria al noreste y la Porta Flaminia al noroeste. El plan era simple y brutal: converger hacia el centro de la ciudad, aplastando toda resistencia. Pero los defensores de Vitelio, aunque superados en número, conocían cada callejón y cada tejado de Roma. Se habían atrincherado en los edificios más altos, habían bloqueado las calles principales con barricadas y habían convertido cada templo en una fortaleza. Lo que Primo había imaginado como una marcha triunfal se convirtió en una pesadilla urbana, donde cada metro costaba docenas de vidas. El momento más impactante llegó cuando el fuego alcanzó el templo de Júpiter Óptimo Máximo en la cima del Capitolio. Este no era un edificio cualquiera, era el corazón espiritual de Roma, el lugar donde los emperadores rendían gracias a los dioses, donde se guardaban los tesoros más sagrados del pueblo romano. Cuando las llamas comenzaron a devorar sus columnas de mármol y sus techos dorados, algo se rompió para siempre en el alma de la ciudad. Los romanos, que presenciaban la destrucción desde las calles,
no solo veían arder un templo, veían arder 1000 años de tradición y gloria. Los soldados de ambos bandos, supersticiosos como todos los antiguos, interpretaron el incendio como una señal divina de que los dioses habían abandonado Roma. La participación de la población civil en la violencia fue lo más terrorífico de todo. Al principio, los ciudadanos comunes se refugiaron en sus casas esperando que la tormenta pasara. Pero cuando vieron las cabezas de los defensores vitelianos clavadas en picas, cuando olieron la sangre en las calles, algo primitivo se despertó en ellos. Las multitudes se lanzaron sobre los soldados heridos para rematarlos y saquear sus pertenencias. Las mujeres arrojaban tejas y piedras desde los tejados. Los niños corrían entre los cadáveres recogiendo armas y joyas. Roma, la ciudad que había civilizado el mundo, se había convertido en una jungla donde solo sobrevivían los más salvajes. El segundo día de batalla fue aún peor. Las reservas de agua se habían agotado, los incendios se extendían sin control y los cadáveres comenzaban a pudrirse bajo el sol de diciembre. El hedor era tan insoportable que muchos soldados vomitaban mientras luchaban. En el campo de Marte, donde tradicionalmente se celebraban las ceremonias militares más solemnes, se libraba ahora un combate cuerpo a cuerpo entre romanos que se mataban con una ferocidad que hubiera asombrado a los bárbaros. Cuando finalmente cayó la noche del 20 de diciembre, la resistencia viteliana se había colapsado, pero la victoria había llegado demasiado tarde para salvar la dignidad de Roma. La ciudad que había conquistado el mundo había sido conquistada por sus propios hijos, y el precio había sido su alma. ¿Cómo muere un emperador? En la mañana del 20 de diciembre del 69 después de Cristo, Aulo Vitelio estaba a punto de descubrirlo de la manera más humillante posible. El hombre que 8 meses antes había sido aclamado por las legiones más poderosas del imperio, se encontraba ahora escondido en una habitación de servicio del Palacio Imperial, vestido con ropas de esclavo, temblando de terror mientras escuchaba los gritos de los soldados flavianos que registraban el edificio buscándolo. Su muerte no sería la muerte heroica de un guerrero, ni el suicidio noble de un filósofo. Sería el linchamiento de un animal acorralado por una turba enloquecida. Durante las últimas semanas, Vitelio había intentado desesperadamente negociar su abdicación. A través de intermediarios secretos, había ofrecido entregar el poder a cambio de una pensión y el exilio en una villa lejana, donde pudiera terminar sus días en paz. Era una petición razonable que podría haber evitado la destrucción de Roma. Pero cada vez que intentaba anunciar públicamente su renuncia, sus propios partidarios lo amenazaban con matarlo antes que permitir tal traición. Los oficiales vitelianos, los senadores que habían apostado por él, los comerciantes que habían financiado sus banquetes, todos sabían que su supervivencia dependía de la de Vitelio. Si él caía, ellos serían ejecutados como traidores. Esta desesperación los convirtió en carceleros de su propio emperador. La mañana del 20 de diciembre, cuando los últimos defensores del palacio huyeron o se rindieron, Vitelio tomó la decisión más cobarde de su vida. Se disfrazó de portero y trató de esconderse en los cuartos de servicio. Fue encontrado por un soldado de la Tercero Gálica que inicialmente no lo reconoció. Durante unos minutos preciosos, Vitelio creyó que podría pasar desapercibido, pero su propio cuerpo lo traicionó. Su obesidad mórbida y sus rasgos inconfundibles lo delataron. Cuando el soldado se dio cuenta de que tenía delante al emperador fugitivo, su grito de triunfo resonó por todo el palacio. ¡Aquí está! ¡Aquí está el cerdo! Lo que siguió fue una de las escenas más brutales y humillantes de la historia romana. Vitelio fue arrastrado desde el palacio hasta las escalinatas Gemonias, donde tradicionalmente se ejecutaba a los criminales más despreciables. Pero en lugar de una ejecución rápida,
fue sometido a un ritual de humillación pública. Los soldados lo obligaron a mantener la cabeza erguida con la punta de una espada bajo la barbilla, mientras la multitud le arrojaba excrementos y le gritaba insultos. Le recordaron sus banquetes mientras los romanos pasaban hambre, sus orgías mientras los soldados morían en las fronteras, su cobardía mientras el imperio se desangraba. Cada humillación que había infligido al pueblo romano le fue devuelta multiplicada por 1000. El final llegó cuando un soldado le hundió una daga en el estómago mientras la turba rugía de satisfacción. Pero ni siquiera en la muerte encontró paz. Su cadáver fue mutilado, decapitado y arrojado al Tíber como si fuera basura. Su cabeza, clavada en una pica, fue paseada por las calles durante días mientras los romanos celebraban la muerte del emperador glotón. Era el final más ignominioso que jamás había sufrido un César romano. Pero lo más terrible no era la brutalidad del linchamiento, sino lo que revelaba sobre lo que Roma se había convertido. Una ciudad que podía asesinar tan salvajemente a su propio emperador había perdido para siempre su alma civilizada. El 21 de diciembre del 69, el Senado proclamó oficialmente a Vespasiano como emperador. La guerra civil había terminado, pero Roma nunca volvería a ser la misma. Cuando Vespasiano finalmente llegó a Roma en el verano del 70, encontró una ciudad que había perdido mucho más que edificios y vidas. Las cifras eran devastadoras. Más de 50.000 muertos en 18 meses de conflicto, el tesoro imperial completamente vacío, las finanzas del Estado colapsadas y, lo más grave de todo, la confianza del pueblo romano en sus instituciones destruida para siempre. Los arqueólogos modernos han confirmado lo que las fuentes antiguas minimizaron. El año de los 4 emperadores no fue solo una crisis política, fue el primer colapso total del sistema económico imperial. La evidencia más impactante viene del análisis de las monedas. Las técnicas de espectroscopia por muones del siglo XXI han revelado que las monedas de oro del 69-70 d.C. contienen niveles de adulteración que no se volverían a ver hasta la crisis del siglo III, 150 años después. Algunas muestras contienen hasta un 25% de metales base, convirtiendo el sagrado aureus en poco más que una imitación dorada. Era la prueba física de que el imperio había estado literalmente a punto de quebrar. Vespasiano tardó 5 años en restaurar la pureza del oro imperial, y solo lo consiguió mediante medidas draconianas que incluían nuevos impuestos, confiscaciones masivas y la explotación intensiva de las minas de oro de Dacia. Pero el daño psicológico fue aún peor que el económico. Por primera vez en su historia, los romanos habían visto a sus propias legiones luchando entre sí en las calles de la capital. Habían presenciado el linchamiento público de un emperador por una turba enloquecida. Habían visto arder el templo más sagrado de su religión, mientras soldados romanos profanaban tumbas ancestrales para saquear el oro de los muertos. La invencibilidad de Roma, el mito que había conquistado el mundo, se había desvanecido para siempre. Los habitantes de las provincias, desde Britania hasta Egipto, habían observado con asombro cómo la capital del mundo se autodestruía. Si Roma podía caer en tal barbarie, ¿qué esperanza había para la civilización? Las consecuencias sociales fueron igualmente devastadoras. Miles de viudas y huérfanos vagaban por las calles sin recursos ni protección. Los veteranos de las legiones derrotadas, despojados de sus tierras y pensiones, se convirtieron en bandidos que asolaban los campos de Italia. La aristocracia senatorial, traumatizada por las purgas y confiscaciones, se retiró de la vida pública, dejando un vacío de liderazgo que tardaría generaciones en llenarse. Lo más trágico de todo fue el destino de los esclavos liberados durante el caos.
Sin amos que los protegieran, muchos fueron vendidos de nuevo o simplemente abandonados a su suerte. Cuando finalmente puso los pies en Roma en julio del 70 después de Cristo, no llegaba como los emperadores anteriores. No era un aristócrata refinado como Galba, un dandy elegante como Otón o un glotón poderoso como Vitelio. Era un campesino de la Sabina, hijo de un recaudador de impuestos que olía a establo y hablaba con el acento rústico de las montañas. Pero este hombre sin gracia ni glamour poseía algo que sus predecesores habían perdido: el instinto de supervivencia y la sabiduría práctica que solo dan los orígenes humildes. Roma estaba a punto de descubrir que a veces se necesita un campesino para salvar un imperio. Su carrera militar había sido metódica y brillante, pero nunca espectacular. Había comandado la Segunda Augusta en la conquista de Britania bajo Claudio, tomando más de 20 fortalezas enemigas y sometido 2 tribus guerreras. Había servido como procónsul en África, donde su honestidad era tan legendaria que salió del cargo más pobre de lo que había entrado. Había gobernado Judea con mano firme pero justa, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. Era el tipo de general que nunca perdía una batalla, pero que tampoco buscaba gloria personal. Nerón lo había elegido para sofocar la revuelta judía, precisamente porque lo consideraba demasiado vulgar y poco ambicioso para ser una amenaza política. Error fatal. Pero la genialidad de Vespasiano no estaba en el campo de batalla. Estaba en su comprensión instintiva de la psicología romana. Donde Galba había sido tacaño hasta la crueldad, Vespasiano fue generoso, pero selectivo. Donde Otón había sido impulsivo, Vespasiano fue paciente. Donde Vitelio había sido indulgente hasta la corrupción, Vespasiano fue firme, pero justo. Su primera decisión como emperador fue restaurar la disciplina militar sin recurrir a ejecuciones masivas. Su segunda fue reconstruir el templo de Júpiter quemado durante los combates, señalando que los dioses habían vuelto a Roma. Su tercera fue implementar un programa de obras públicas que incluía el Anfiteatro Flavio, que la historia conocería como el Coliseo, demostrando que el nuevo régimen traería prosperidad, no austeridad. ¿Cambió para siempre el año de los 4 emperadores la naturaleza del poder romano? La respuesta es rotundamente sí. Cuando Vespasiano murió en el 79 después de Cristo, no solo dejaba un imperio estabilizado, dejaba un precedente revolucionario que transformaría para siempre la política romana. Por primera vez en la historia, un emperador había transferido el poder a su hijo biológico. Tito Flavio Sabino Vespasiano se convirtió en emperador como Tito, no porque el Senado lo eligiera, no porque las legiones lo proclamaran, sino porque su padre se lo había legado como una herencia familiar. Era el nacimiento de la monarquía hereditaria romana, el fin definitivo de cualquier pretensión republicana. Pero el legado más profundo del 69 d.C. no fue político, fue psicológico. Tácito, escribiendo 30 años después, lo expresó con una frase que se convertiría en profética. Se había revelado un secreto del imperio, que era posible crear emperadores fuera de Roma. La era en que el poder emanaba naturalmente del Senado y el pueblo romano había terminado para siempre. Ahora cualquier general con suficientes legiones podía marchar sobre la capital y reclamar el trono imperial. Era una fórmula que se repetiría una y otra vez durante los siguientes siglos. Septimio Severo en 193, Maximino el Tracio en 235, Constantino en 306. El año de los 4 emperadores había creado el modelo de todas las futuras guerras civiles romanas.